Los 5 días más gloriosos en el fútbol mexicano. Desde Copas del Mundo, triunfos improbables, campeonatos de los jóvenes o de los grandes. En los escenarios más importantes de este deporte y ante estrellas globales. Se ha vuelto un hábito quejarnos de nuestra selección. Criticarlos es tendencia, vende. Tirarles es nuestro deporte favorito. Pero hoy nos pondremos verdes. Dejaremos atrás los caminos oscuros del tricolor y repasaremos los 5 días que más gloria le han traído a la Selección Nacional de México. Número 5, 17 de junio del 2014. Viajamos hasta la ciudad de Fortaleza, el Estadio Castelao, en medio del Mundial de Brasil, jugando en contra de los anfitriones, el Scratch do Ouro. Ellos como uno de los grandes favoritos a levantar la copa, su copa, en su casa, con Neymar, Marcelo, Dani Alves, Thiago Silva, David Luiz, Oscar. Todos esos elementos lideraban el cuadro de Luis Felipe Scolari. Del lado tricolor llegaban al Mundial a penitas, por la vía del repechaje con la inesperada incorporación del Piojo Herrera. Él, en cuestión de meses, le cambió el chip a México. Tomaba jugadores en gran nivel por Europa, HH, Gio, Guardado, Chícharo, y lo combinaba con buenos elementos de Liga MX. El Gallito, Oribe, Layún, Paul Aguilar y claro, el central de toda la vida, Rafa Márquez. Ganaron en su debut ante Camerún y así llegaban al 17 de junio con la derrota presupuestada, casi asegurada. Era Brasil. El estadio repleto de amarillo con alguna que otra mancha roja o verde. Por primera vez en mucho tiempo, México no jugaría como local en una Copa del Mundo. Se entonaba el himno y aunque la esperanza de los mexicanos siempre está latente, en esta era muy difícil de creer. Empezaba el encuentro y los anfitriones generaban las primeras. Faltas a Neymar, tiro de Fred en fuera de lugar y de pronto el zorro mexicano. HH se animaba a disparar desde lejos y muy cerca. Un tiro inesperado que arañaba a Julio César. Se hacía presente por primera vez al arco contrario el Tri. Y entonces empezaba la fiesta de Ochoa. Centro de Dani Alves, Neymar de cabeza, Ochoa. Paco Memo la sacaba en la línea. El balón parecía ir adentro. Fue un remate espectacular de Neymar, pero Ochoa la desviaba. Llegaba un córner brasileiro y Paco Memo se colgaba del balón sencillito. El Scratch tomaba la pelota, dominaban el encuentro y las ocasiones seguían llegando. Dentro del área 2 contra Memo y él cubría su arco. Otra atajada, la tercera del partido, la segunda clarita de gol. Llegaba el medio tiempo 0-0 con un Ochoa pletórico, el Salvador, nuestro Salvador. De no ser por él esto estaría perdido. Iniciaban los segundos 45 y la cosa cambiaba poco. Más y más peligro en el arco contrario. Ahora la desviaba el Maza. El Gallito con la zurda también probaba desde lejos y es que era la única forma de intentar. HH lo mismo, otro remate fuera del área, lo mismo Andrés Guardado. México haciendo un partidazo. Poco a poco se metía en el encuentro, poco a poco le sacaba sustos a Julio César. Transcurrían los minutos y se mantenía el empate sin goles. Un tiro libre de Neymar pasaba cerca, pero Paco Memo la vigilaba. La bajaba Neymar de pecho y Ochoa. Otra vez Guillermo. Yo la tuvo de zurda, desviado su tiro. Parecía llegar al final, terminarse el encuentro, pero seguían faltando ocasiones de sufrimiento. Un centro a Thiago Silva y de frente Ochoa. ¡Al Corcovado! ¡Paco Memo al Corcovado! ¡Sí! Con las manos estiradas, con las manos cruzadas, con la ingle de Buche, de Nana y Nenapil. Otra más, incansable, incontable números de atajadas y esta a quemarropa, a escasos metros y hasta con un poco de suerte se le encontraba. De todas las formas atajaba Ochoa. François Memé, hazme 1357 hijos, nos vamos de la mano a Francia, tú y yo. Guardado con la zurda tuvo una última, Raúl otra y las caras de los mexicanos y mexicanas de sorpresa, de no creerse. Estaban confirmando una de las sorpresas de esta copa y tras el silbatazo final, los abrazos. El reconocimiento de Felipao al Piojo, un juegazo, con carácter, con garra, con lucha, claro, con algo de suerte y con un héroe,
un superhéroe. Ese día México entero celebró el empate y Paco Memo casi convertido en un dios, con veladoras a su nombre, San Ochoa, memes por todos lados. Obtenían un punto en casa de los brasileiros ante una potencia, ante uno de los favoritos. Se conservaba el invicto mismo que los ayudaría bastante a avanzar de grupo, a confirmar esta como una de las mejores participaciones mexicanas en Copas del Mundo, a pesar de Robben, a pesar de ese maldito día en contra de los holandeses. Pero este 17 de junio del 2014, sin duda alguna, dentro de los días más gloriosos del fútbol mexicano, el empate en contra de Brasil en su mundial. Número 4, 10 de julio del 2011, el Campeonato del Mundo Sub-17. Y aquí son 2 días, el 7 y el 10, las semifinales y la final. Posiblemente más épica y con una mejor historia esa semi ante Alemania. Pero la consagración total llegó en el Azteca ante 98,000 espectadores. Las generaciones sub, las categorías inferiores, ya le habían traído antes gloria a nuestro país. En el 2005 en Perú fueron campeones del mundo con Gio Carlos Vela y el Chucho Ramírez. Luego llegaron unas cuantas tragedias. El único haitiano que había, a ese le llegó el balón, había 6 mexicanos. Y de repente en el 2011 el Potro Gutiérrez nos presentaba a nuestros nuevos niños héroes. Carlos Fierro, Jonathan Espericueta, Giovanni Casillas, el Capi Antonio Briseño y claro, Julio Gómez. Pasaron de grupos invictos y con puros triunfos. 3-1 a Corea del Norte, 2-1 al Congo, 3-2 a Holanda. Jugaron en el estadio del Morelia, lo llenaron. En el Volcán y lo mismo. Para los octavos de final ya eran tendencia nacional. Ya eran temas de conversación en los trabajos, en las escuelas, en la iglesia, en todos lados y nadie se perdería sus partidos. Ganaron en su siguiente duelo ante Panamá y como eran locales, anfitriones, el sueño. Creer en repetir la hazaña del 2005 estaba vivo. Cuartos de final contra Francia. ¿Se pensaría que acá llegaba el límite? Pues tampoco. El Güero Fierro estaba on fire y vencían a Le Bleu, instalados a las semifinales y es aquí donde llega la gloria. 7 de julio del 2011 en contra de Alemania. Claramente partían como los no favoritos. México destinado a caer eliminado, pero el calor de Torreón, de la comarca lagunera de algo nos tendría que servir y así fue. Al minuto 3 Julio Gómez hacía un gol de cabeza. Se adelantaba el Tri, pero Alemania lo empataba al poco tiempo y Emre Can remontaba el encuentro. Los niños héroes caerían y entonces de la nada, cuando menos lo esperábamos o imaginábamos, Jonathan Espericueta. Él ejecutaba un córner que tomaba efecto hacia adentro, pegaba en el poste y adentro. México empataba 2-2. Se ponía a gritar todo el país. Se pensaba que el gol era de Julio Gómez. Así se veía, pero nadie la tocó. Gol olímpico, golazo. Julio chocó con la cabeza de un alemán y cayó de inmediato noqueado. Y en medio del festejo del empate se daban cuenta de que se había descalabrado. Estaba sangrando chorros y chorros. Lo sacaban del campo, pero el Tri ya no tenía cambios. Tendría que regresar, le vendaban la cabeza, lo cubrían una y otra vez y así volvía, pareciendo una momia. Se le daba ese apodo y lo mejor estaba por llegar. Su revancha, la que él merecía. Agonizaba el partido, se encaminaban a los tiempos extras y al 90 otro córner. Julio, sin importar las vendas, se posicionaba para rematar. Pues el centro fue peinado, quedaba largo, la momia se tiraba a la chilena y gol. Gol de México, se remontaba el duelo de chilena con un gol espectacular y de no creerse al minuto 90. Estaba perdida la situación y se remontaba con gol olímpico y con una chilena, como historia de película, agonizando el encuentro todo. Todo ayudaba para que este día se volviera icónico, imborrable de nuestras memorias y entonces México iría al Azteca para disputar ahí la gran final. El 10 de julio es glorioso porque terminó dando la copa en el campo más colosal que tenemos, en donde se coronaron Pelé o Maradona, donde grandes seleccionados nacionales de nuestro país han traído festejos a la República, donde el gol del Pollo nos ilusionó y el gol de Gio Casillas culminó la noche mágica. Pero la verdadera gloria, el verdadero festejo, o incluso me atrevería a decir que esta copa se ganó en Torreón, en las semifinales. Igualar algo así es muy, muy difícil de conseguir.
El Balón de Oro, de Plata y de Bronce a los 3 mexicanos. Los campeones del mundo, los nuestros. Los niños héroes, sin duda, uno de los mejores recuerdos de todo nuestro balompié. Número 3, 17 de junio del 2018. México contra Alemania. Mundial de Rusia 2018. Un día del padre que ninguno podrá olvidar. Un domingo icónico para nuestra nación. Era el debut mundialista del Tri de Juan Carlos Osorio. Y si somos sinceros, nadie le tenía fe a los nuestros. Y no me refiero a este partido, eso está de más decirlo. Nadie le tenía fe en general a esta selección. No estábamos del todo contentos con Osorio. Sí, muy bien en eliminatorias. Sí, le ganaban a Estados Unidos, pero las rotaciones tenían hartos a todos. El no saber cómo alinearían, cómo jugarían y sobre todo por el único antecedente que se tenía con rivales de peso. La Copa América del 2016 que terminó dejando el asquerosísimo 7-0 ante Chile, donde fueron incompetentes, donde demostraron la peor cara del Tri en toda la historia. Así llegaba el partido ante Alemania, con dudas, con algo de hartazgo, pero como siempre con esperanza, con fe y con muchísimos aficionados en Rusia, en Moscú, en el estadio Luzhniki para vivir el debut del Tri ante los campeones del mundo. Alemania no sabe, le toca la del Zague. Alemania no sabe, le toca la del Zague. Empezaba el encuentro y rápido el Chucky recortaba hacia adentro, disparaba y le tapaban el tiro. Avisaba por primera vez Lozano, por banda izquierda y recortando hacia adentro. Y los teutones respondían vía Timo Werner y también Hummels. Pero ya saben quién se queda con todos los balones. Memo Ochoa. El centro pasaba y Salcedo casi se hace un autogol. Palo llega al centro. ¡Salcedo! Kroos otro intento y Ochoa. Layún disparaba a Neuer y el partido tomaba ritmo. De todo un poco, de lado a lado, ni controlado por los alemanes ni por los mexicanos. Bastante parejo el encuentro este domingo, este día del padre, y entonces Chícharo descargaba con Guardado. Él le mandaba la bola, filtraba, conducía a Hernández, servía para el Chucky, recorta hacia adentro y gol. Gol del Chucky, gol de México. Lo había avisado Lozano, contragolpe perfecto. Grandísima jugada mexicana, golazo mexicano. La gente no lo creía. En casa los festejos retumbaban por todas las colonias. México se ponía por delante del marcador de Alemania, de los campeones del mundo. El Tri 1, la Mannschaft 0. El reto, la lucha, el aguantar, el resistir, el conservar el marcador, y así estaba haciendo, claro, con su gran dosis de sufrimiento. Kroos con un tiro libre al travesaño. En la segunda mitad las ocasiones verdes fueron escasas, las de los teutones bastas, pero siempre resguardó el arco Ochoa. Layún tuvo 2 que no pudo concretar. El partido terminaba y con la desesperación de los favoritos llegaba Brandt. ¡Le pega Brandt! Nos salvábamos, seguía el 1-0, se cumplía el tiempo adicional y se confirmaba la tarde gloriosa. Entre lágrimas se acababa el partido y México vencía a Alemania. En el Día del Padre, México le dio en la madre a Alemania. México debutaba a lo grande, le ganaba a la selección campeona del mundo, a una de las favoritas, de las candidatas en su estreno, en el primer partido, dando pasos firmes, pasos de gigante. El mejor resultado que se había sacado ante un grande en Copas del Mundo. El 17 de junio de 2018, siempre considerado un día de gloria en el fútbol mexicano. Número 2, el 4 de agosto de 1999, la Copa Confederaciones. El primero y único título oficial importante que tenemos. La noche mágica en el Estadio Azteca que trajo un partidazo en el cual el Tri venció 4-3 al scratch, a Brasil. Después del Mundial de Francia 98, en donde de la mano del Matador y Cuauhtémoc se quedaron muy cerca de conseguir el 5º partido, el profesor Manolo Lapuente continuaba al mando del Tri. Él encaminaba un nuevo proceso mundialista, del 98 al 2002, y en medio de él, una disputa intercontinental. La Copa Confederaciones que tendría como sede
México. 8 selecciones de todos los continentes: México, Estados Unidos, Egipto, Bolivia, Alemania, Brasil, entre otros. Arrancaba el torneo con triunfo azteca de 5-1. 4 de esos goles, el Divo de Tepito, el Temo. Empataban al siguiente encuentro con Egipto y vencían con gol del gatillero Paco Palencia a Bolivia. Clasificados a la semifinal, en donde vendría el clásico de la CONCACAF. México contra Estados Unidos, y sufriendo, llegando hasta los tiempos extras, se ganaba con un gol de oro de Cuauhtémoc Blanco, instalados en la gran final. El Tri vencía las barras y las estrellas y se posicionaban en el Estadio Azteca el 4 de agosto. Una selección mexicana sólida de arriba a abajo. Jorge Campos, Rafa Márquez, el emperador Claudio Suárez, Chava Carmona, Pavel Pardo, Gerardo Torrado, Germán Villa, Ramón Ramírez, el Cuau. Como revulsivos, Paco Palencia o el Cabrito Arellano. Equipazo total. El problema sería el rival, Brasil, el Scratch du Ouro. Ellos con Dida al arco y con un extremo que la estaba descosiendo toda, Ronaldinho. Pero el Azteca estaba en su mejor momento, con capacidad para más de 110,000 personas, en el México DF de los años 90 y a las 9 de la noche, con un país entero paralizado por su selección. Empezaba así la final de la Copa Confederaciones y los primeros remates eran verdes, todas las oportunidades del tricolor. Desde el inicio cargados al frente los dirigidos por el hombre de las boinas, por Manolo Lapuente, y al minuto 12 Cepeda sacaba el disparo, Dida se equivocaba y caía el primero. 1-0 arriba el Tri, arriba los locales. Rápidamente el Temo había hecho el segundo, aunque terminó anulado, pero él mismo empezaba a bailar a todos los brasileiros y el show del Divo de Tepito seguía. Servía y dejaba solito a Bundis y el 9 ponía el segundo. 2-0 México, 2-0 arriba. Aplastantes, convincentes, apabullantes. Minuto 30 y ya sacaban una ventaja de 2 tantos. Pero la mentalidad del mexicano siempre nos juega en contra. El exceso de confianza siempre va a ser negativo. Germán Villa provocaba un penal y Serginho acortaba la ventaja. 2-1 y tras una mala salida de Campos, un centro de Ronaldinho, el empate. 2-2. Al 43 descontaron, al 47 nos empataron. Se caía la noche de gloria. Se apagaba el rugir del Azteca del 2-0 al 2-2. Se podría avecinar una tragedia, pero el Tri quería que esta noche de agosto fuera de ellos y solo de ellos. Nunca dejaron de luchar y reaccionaban de vuelta. Le quedaba Cepeda de frente a Dida y él volvía a sacar ventaja. El matador rezaba y sabía de la importancia de este gol. Y luego el Brody, vestido de héroe, achicaba a Campos y evitaba el empate del Scratch. Y entonces la jugada. Uno de los mejores goles en la historia de este país. Rafa Márquez se cruzaba al campo contrario, servía para el Temo, él bailaba, recortaba para la zurda, ¡gol! Y ahora sí el jarabe tapatío, cambiando de derecha a la izquierda y una definición perfecta. El 4-2, el gol del título. Volvían a descontar los de amarillo, volvían las acciones del Tri, aunque nunca más cayeron los goles. 4-3, partidazo, finalaza, poniéndosele al parejo a una potencia enorme, a una 4 veces campeona del mundo, y así terminaba el encuentro, con triunfo azteca, con un título intercontinental, campeones de la Copa Confederaciones. Una noche gloriosa e inigualable, porque siendo realistas, nunca, jamás se volverá a repetir algo así. Triunfantes en una copa con selecciones potencia como Brasil o como Alemania. Por eso esta actuación del Temo y del Tri en 1999 entra como una noche gloriosa. Para mí, la segunda en la historia de nuestro país. Número 1, el 11 de agosto del 2012, la medalla de oro. Oribe y los Juegos Olímpicos de Londres. No hay día más celebrado en nuestro país, no hay gloria más grande. Los 120 millones de mexicanos pendientes del televisor, cientos de miles celebrando en las calles o en el Ángel de la Independencia. Una medalla olímpica, un oro, la mejor de todas. Escuchar nuestro himno y no en cualquier lugar, en Wembley, en la catedral del fútbol. Un
Un solo año después de ese triunfo de la Momia Gómez, del Güero Fierro y Espericueta, se volvió a festejar. Ahora en categoría sub-23. El Flaco Tena formaba una gran generación que ganaba Juegos Panamericanos, que conquistó Europa con el Esperanzas de Toulon y que llegaba a Londres con varios futbolistas que se les veía en Liga MX o incluso ya con recorrido europeo, como Gio dos Santos. Estaba Héctor Herrera, Marco Fabián, Raúl Jiménez, Chatón, Diego Reyes y como refuerzos, Salcido, Chuy Corona y el punta, el 9, Oribe Peralta. Con altas expectativas, aunque tampoco tantas, el sueño era llevarse medalla. Con el bronce nos conformaríamos. El debut sembraba varias dudas y se alejaba del objetivo, de subirse al podio. Un amargo empate con Corea del Sur. Al siguiente, triunfo sobre Gabón con doblete de Gio. Y para cerrar el grupo, 1-0 sobre Suiza. Clasificados como líderes y empezaba el camino hacia la final. Ganaban 2-0 a Senegal en los cuartos y entonces la fiesta empezaba. La meta y el objetivo cada vez se veía más cerca. Pero insisto con la mentalidad de los mexicanos. Parece ser que lo peor que nos puedes hacer es ilusionarnos, dejarnos creer, entrar en una sensación de comodidad porque la desperdiciamos. Del 2-0 pasaron al 2-2 en cuestión de minutos. En un abrir y cerrar de ojos perdían esa amplia ventaja. Pero tenemos que entender que es fútbol y que en este deporte para ganar tienes que sufrir, tienes que llevarte al límite y así fue, hasta los tiempos extras, en donde Gio dos Santos regresó la ventaja a los aztecas y HH en una serie de rebotes conseguía el cuarto, el que metía a México en las semifinales. A un paso más de la medalla, una victoria más y aseguraban metal, pues recién arrancado el juego, gol de Japón. Y cuando más lejos se sentía el triunfo, empataba Marquito, remontaba el ídolo Oribe y se cerraba la tarde de gloria con un golazazazo de Javier Cortés. De esta forma la medalla se aseguraba, las expectativas superadas, cuando menos plata. A cerrar este espectacular torneo en Wembley, en la catedral del fútbol ante más de 80,000 almas pendientes y cientos de millones en nuestro país. Brasil el rival, al igual que en la final del 99, los mismos que vencieron en el Mundial Sub-17 del 2005. El Scratch do Ouro, que lo único que les faltaba por conseguir era justamente esto, el oro. Nunca de los nunca habían ganado el oro olímpico. Esta su oportunidad inmejorable, con un cuadro top. Thiago Silva, Marcelo, Oscar, Leandro Damião, Neymar, Hulk, Alexandre Pato, Lucas Moura, todos cracks, cuadrazazazo, por donde le veas infinitamente superiores a nosotros. Pero dentro del ADN mexicano existe el crecerse ante los grandes, el que nunca les quiten el sueño, el matarse dentro del campo, el confiar y aprovechar lo que tengan. Todo esto estaba dentro de nuestro ADN, lo tenemos todos. Solamente se necesita la forma para descubrirlo y esto su entrenador, el Flaco Tena, lo tenía, motivación. Los primeros minutos, importantísimos. No entramos a ver qué pasa, a estudiar al rival, a ser los protagonistas, a tener la pelota, partiendo del orden, atacarlos. Primeros minutos enchufadísimos, que nos sientan. Recuerden que somos muy respetuosos fuera del campo, dentro del campo, no respetamos a nadie, llámese como se llame, con todo el balón y lo atacamos, le metemos goles. Hoy es un gran día, señores, han hecho un gran torneo, hoy lo van a cerrar bien, vamos. En Londres, en la Catedral del Fútbol, un 11 de agosto del 2012 por la tarde en Inglaterra, por la mañana en México. Empezaba la batalla por el oro y apenas cuando nos poníamos en nuestros lugares cómodos, robaba Aquino, entregaba para Oribe y él sin pensarlo para adentro. Gol de México, gol de Oribe, a segundos de empezar sacudía la final, sacudía a Brasil, temblaba a México, el Tri lo ganaba. 1-0, sacaban ventaja en contra de la Canariña. Y así arrancaba el día más glorioso de todos. Un partido en el que controlaban la pelota, en el que jugaban por nota, en el que Marco Fabián estuvo cercano a hacer uno de los mejores goles de su vida y en donde con un tiro libre y una jugada preparada llegó el segundo. Oribe de cabeza remató girando todo el cuello y dando el segundo gol para los aztecas. El 2-0, el gol de oro, el gol de Oroibe. En nuestras casas no lo creíamos. En Wembley retumbaba el cielito lindo. El ángel de la independencia poco a poco se llenaba. Claro, llegó el miedo, el sufrimiento.
Hulk descontó y en el arco de Chuy Corona se paralizó el tiempo con un remate de cabeza de Oscar que pasó por arriba, que pudo haber cambiado la trayectoria de esa final o incluso cambiar de ánimo el día. Pero el destino, la garra, el coraje de los 11 guerreros que disputaron esa final, de los 3 que entraron de cambio más el flaco Tena, consiguieron vencer a Brasil, consiguieron grabar sus propios nombres en lo más alto de la élite nacional, decorados con oro, campeones de los Juegos Olímpicos. Y así, en agosto del 2012, se escuchaba con la mayor fuerza posible el himno nacional mexicano. Cinco glorias, 5 días inolvidables, imborrables de nuestra memoria. 5 veces en las que fuimos capaces de demostrarle a todos los jóvenes, a todos los convocados, a todos los directivos y en general a todo el país, de que sí existen triunfos reservados para los nuestros, que sí se puede ganar, que sí se puede triunfar. Claro, que se necesitan combinar varias cosas, que tienen que hacer casi todo a la perfección, pero cuando se logra y a lo grande. Esperemos que lleguen muchas más y que esta crónica se tenga que actualizar pronto. En estas fiestas patrias, en esta celebración y conmemoración de nuestra independencia, repasamos estos 5 grandes momentos. Que viva el fútbol mexicano, que viva la selección y que viva México, cabrones.